Ya. Luego vamos a ver la teoría para la ecuación canónica de la elipse de centro en el origen y el eje focal ahora es el eje Y. ¿Qué querrá decir esto? Que sobre el eje focal ahora se encuentran los focos. ¿Ya? Entonces, los elementos. Tenemos el centro, de centro 0, 0 en el origen. Los vértices ahora se encuentran en el eje de la Y de coordenadas 0, A. Y vértice 2 de coordenadas 0, -A. Los focos tienen coordenadas foco 1, 0, C, foco 2, 0, -C. Los cortes, ahora es lo contrario, los cortes están sobre el eje X, corte 1 de coordenadas B, 0 y corte 2 de coordenadas menos B, 0. El eje focal es del eje Y porque por el eje Y pasan los focos. El eje normal es del eje X porque por el eje X pasan los cortes. La longitud del eje mayor sigue siendo 2 veces A. Recuerde que es la longitud, la distancia que hay entre el vértice 1 al vértice 2 es 2 veces A. El semieje mayor es desde el centro a cualquiera de los dos vértices y vale A. La longitud del eje menor es la longitud que existe entre el corte 1 al corte 2 y se llama 2 veces B y es el eje menor. El semieje menor es la distancia que existe desde el 0 hacia cualquier punto, hacia cualquiera de los cortes y se reemplaza por B. El lado recto sigue siendo 2b cuadrado sobre A. La excentricidad C sobre A y sigue siendo menor a 1. La relación entre distancias es la misma, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Pero la ecuación canónica cambia. Si se dan cuenta, el numerador se mantiene siempre x cuadrado y y cuadrado, pero lo que modifica cuando el eje focal se encuentra en el eje de las y, a cuadrado siempre va a estar debajo de las y. Por eso aquí x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado. ¿Por qué? Y siempre va a ser igual a 1. El dato interesante aquí es conocer a. Cuando el eje focal era x, a cuadrado estaba debajo de x, pero aquí se pueden dar cuenta que como el eje focal es y, ahora tiene que estar debajo de a cuadrado. Y eso es todo.